Lección número 5 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 31 de julio. El título de la lección de hoy es, El Juicio Divino. El tema central de la lección es, el juicio divino de Dios sobre los dioses falsos de Egipto y sobre los primogénitos egipcios, demostrando su supremacía y el grave impacto de la desobediencia y las decisiones equivocadas. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de nuestro pueblo, Israel, cautivo en Egipto por 430 años. Dios, en su infinita misericordia y justicia, había enviado a Moisés para liberar a sus hijos de la opresión del faraón. Sin embargo, el faraón, con un corazón endurecido, se negó repetidamente a dejar ir a nuestro pueblo, a pesar de las plagas que Dios había enviado sobre Egipto. Estas plagas, cada una más devastadora que la anterior, servían como una demostración del poder y la soberanía de nuestro Dios sobre los dioses de Egipto. Éxodo 12 es el capítulo donde se narra la 10ª y última plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Antes de esta plaga, nuestro Dios nos dio instrucciones específicas para la celebración de la Pascua, un evento que conmemoraría nuestra liberación. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto, rociar su sangre en los dinteles y postes de sus puertas, y comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Esta sangre sería una señal para el ángel de la muerte, quien pasaría por alto nuestras casas, perdonando a nuestros primogénitos. Esta noche de la Pascua marcó el clímax de la confrontación entre nuestro Dios y el faraón, y fue el punto de inflexión para nuestra liberación de la esclavitud en Egipto. Los versículos 29 y 30 describen el terrible impacto de esta plaga final. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de bestia. En este versículo, somos testigos de la culminación de la ira de Dios sobre Egipto. A la medianoche, un tiempo de profundo silencio y oscuridad, nuestro Dios ejecutó su juicio final. La muerte de los primogénitos fue universal en Egipto, afectando a todas las clases sociales, desde el primogénito de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, e incluso el primogénito de las bestias. Esta plaga nos muestra la justicia imparcial de Dios. Nadie, sin importar su estatus social o riqueza, estaba exento de su juicio. Para nosotros, como adventistas, este evento nos recuerda la solemnidad del juicio de Dios que vendrá sobre el mundo al final de los tiempos. Así como la sangre del Cordero Pascual protegió a nuestros antepasados, la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, es la única protección que tenemos contra el juicio venidero. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual y a asegurar que estamos bajo la protección de su gracia. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todo Egipto, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este versículo pinta una imagen vívida del caos y la desesperación que invadieron a Egipto después de la plaga. Faraón, sus siervos y todo Egipto se levantaron aquella noche, no para celebrar, sino para enfrentar una tragedia sin precedentes. El gran clamor que se levantó en todo el país no era de regocijo, sino de dolor y lamento. La frase «no había casa donde no hubiese un muerto» subraya la magnitud de la catástrofe. La terquedad de Faraón había llevado a su pueblo a una ruina indescriptible. Para nosotros, este versículo es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el rechazo a la voz de Dios. Nos enseña que Dios siempre cumple su palabra, ya sea para bendecir o para juzgar. La desesperación y el clamor en Egipto contrastan fuertemente con la paz y la seguridad que experimentamos nosotros, el pueblo de Dios, protegidos por la sangre del Cordero. Nos anima a permanecer fieles y a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él nos protegerá en tiempos de angustia. En conclusión, Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, narra el clímax del conflicto entre nuestro Dios y Faraón, culminando en la terrible 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Nuestro Dios, en su justicia y poder absolutos, hirió a cada primogénito, desde el trono hasta la cárcel, demostrando que nadie puede desafiar impunemente su voluntad. La reacción de Egipto fue un gran clamor de angustia y desesperación, un testimonio de la devastación que su obstinación les había traído. Para nosotros, como adventistas del séptimo día, estos versículos son mucho más que un relato histórico.
Son una poderosa lección sobre el juicio divino, la obediencia y la redención. Así como la sangre del Cordero Pascual protegió a nuestros antepasados en Egipto, la sangre de Jesucristo, nuestro verdadero Cordero Pascual, es nuestra única salvaguardia contra el juicio final de Dios. La obstinación de Faraón nos advierte sobre las terribles consecuencias de rechazar la voz de Dios, mientras que la liberación de nuestro pueblo nos da la certeza de que Dios siempre cumplirá sus promesas a quienes confían en Él. Nos llama a vivir en constante preparación, con nuestros corazones y hogares cubiertos por la sangre de Jesús, esperando con gozo su segunda venida, cuando nos liberará definitivamente de todo mal. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, con toda la lección? Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, se relaciona directamente con la lección al describir el evento central de la misma, la 10ª plaga en Egipto. Según los versículos que hemos analizado, a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La lección enfatiza que esta plaga fue un juicio divino que impactó a los primogénitos, y que demostró la impotencia de los dioses egipcios. Por lo tanto, Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, es la narración bíblica del acontecimiento que la lección analiza y contextualiza como el juicio de Dios contra Egipto y sus deidades. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos ponerlo en práctica de 5 maneras. Número 1. Reconocer la supremacía de Dios. Así como Dios demostró ser superior a los dioses de Egipto, esta lección nos invita a examinar nuestras propias vidas y ver si estamos poniendo nuestra confianza en ídolos modernos, dinero, poder, éxito, opiniones de otros, etc., en lugar de en el Dios verdadero. Nos reta a darle a Dios el lugar que le corresponde como único Señor y Salvador. Número 2. Entender las consecuencias del pecado. La frase "lo que se siembra, se cosecha", es un recordatorio poderoso. Nuestras acciones, especialmente las pecaminosas, tienen repercusiones. Esta lección nos impulsa a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Nos llama a la responsabilidad personal. Número 3. La importancia de la obediencia. El juicio sobre Egipto fue una respuesta a su desobediencia y opresión. Esto nos enseña la importancia de escuchar y obedecer la voluntad de Dios, ya que la desobediencia, tanto individual como colectiva, puede llevar a consecuencias graves. Número 4. Esperanza en el propósito de Dios. A pesar de la severidad del juicio, el propósito de Dios era liberar a su pueblo. Esto nos asegura que, incluso en medio de las dificultades o los juicios que enfrentemos, Dios tiene un propósito redentor y siempre está trabajando por la liberación y el bienestar de aquellos que confían en Él. Nos invita a buscar su propósito en todas las circunstancias. Y número 5. Reflexionar sobre el pecado ajeno. La pregunta final sobre cómo sufrimos por los pecados ajenos y nuestras propias faltas, y si hay una única esperanza, nos lleva a considerar la interconexión de la humanidad y la necesidad de una solución trascendente para el problema del pecado. Esto puede llevarnos a la reflexión sobre la redención ofrecida por Cristo. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, la pregunta es: ¿por qué se centró Dios en los primogénitos? Dios se centró en los primogénitos porque Israel era su primogénito, y Faraón lo había oprimido. Al herir a los primogénitos de Egipto, Dios ejecutó juicio justo y reafirmó que la redención de su pueblo requería sangre. Hebreos capítulo 11, versículo 28, destaca que solo la fe y la sangre del sacrificio protegían del juicio. En resumen, la lección profundiza en el significado de la 10ª plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos. Se explica que este evento no fue solo una tragedia, sino un juicio divino deliberado de Dios, contra los dioses y las creencias falsas de Egipto. Al atacar a los primogénitos, que en la cultura egipcia representaban a sus deidades y el poder del faraón, Dios demostró su absoluta supremacía sobre todos los ídolos sin valor que el pueblo adoraba. La inutilidad de estos ídolos se había evidenciado en plagas anteriores, pero esta última plaga humilló completamente el orgullo de Egipto. Además, se subraya que esta plaga fue un acto de justicia divina, un castigo directo por la opresión y el infanticidio de los egipcios hacia los hijos de Israel.
La lección concluye con la enseñanza de que nuestras decisiones y acciones, especialmente las equivocadas, tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos, afectando a otros, y que esta es la naturaleza del pecado. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy jueves 31 de julio. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.